Hola, hoy tejemos este lindo baby pollito amigurumi. Por acá te dejo los materiales que utilicé, hazle un capture o haz una pausa para verlos mejor, igual que las abreviaturas que se utilizaron para el patrón. Para comenzar realizamos un anillo mágico de 6 puntos bajos, en la segunda 6 aumentos, en la tercera un punto bajo y un aumento por toda la vuelta, son 18, en la cuarta 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta, son 24, en la quinta 3 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta, son 30, y en la sexta vuelta 4 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta y obtenemos 36 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 36 puntos bajos durante 8 vueltas. Coloca los ojitos entre las vueltas 10 y 11 con 6 puntos de separación entre ellos. Continúa tejiendo 2 puntos bajos y un aumento por 12 veces. Vamos a obtener un total de 48 puntos bajos. Aquí le estamos dando forma al cuerpo. Ahora vamos a tejer 48 puntos bajos por 7 vueltas. Realizamos el cambio de color y vamos a realizar 48 puntos bajos por toda la vuelta. Y en la siguiente vuelta, solo por la hebra trasera, 48 puntos bajos. Tejemos durante 3 vueltas más 48 puntos bajos para comenzar a disminuir. Para ello realizamos 4 puntos bajos y una disminución por 8 veces, obtenemos 40 puntos bajos. Rellenamos un poquito y continuamos cerrando con 3 puntos bajos y una disminución por 8 veces, después 2 puntos bajos y una disminución por 8 veces, un punto bajo y una disminución por 8 veces y por último 8 disminuciones. No te olvides rellenar firmemente antes de cerrar por completo. Al final utiliza una aguja lanera para cerrar el agujero. Para hacer el cascarón del huevito vamos a retomar la hebra delantera y vamos a realizar, tal como te indicó en el patrón, un punto deslizado, siguiente punto un punto bajo, siguiente punto un medio punto alto, siguiente punto un punto alto, siguiente punto un punto alto, siguiente punto medio punto alto, luego un punto bajo y por último un punto deslizado, y vamos a repetir esto por toda la vuelta. Para hacer el piquito estoy utilizando un ganchillo de 1.75 milímetros y un color mostaza. Realiza un anillo mágico de 4 puntos bajos y luego un aumento y un punto bajo por 2 veces, cierra con punto deslizado y listo, cóselo al pollito. Para realizar las patitas vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, en la segunda vuelta un punto bajo y un aumento por 3 veces, y en la última vuelta 2 puntos bajos y un aumento por 3 veces, obtenemos 12 puntos bajos. Dóblala y ciérrala con puntos bajos. Haz 2 patitas. Por último realizamos 2 alitas realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos, en la segunda un punto bajo y un aumento por 3 veces, después 2 puntos bajos y un aumento por 3 veces, 3 puntos bajos y un aumento por 3 veces, obtenemos 15 puntos bajos. Doblamos y cerramos con puntos bajos. Las colocamos al lado de los ojitos y las cosemos. Ubica las patitas en la posición que más te guste y cóselas al cuerpo también. Y nuestra baby pollita está lista, solo le falta colocarle un cabellito y un lacito. Para hacerle su pelito, dobla 2 hilos a la mitad y luego colócalos como te muestro en la cabeza y luego corta a la distancia que tú desees.
Despeínalo un poquito con la ayuda de un alfiler o una aguja para darle textura al pelito. Para hacer el lacito, haz un anillo mágico, sube con 3 cadenas y dentro del anillo mágico vas a realizar 2 puntos altos, 3 cadenas, un punto deslizado dentro del anillo mágico y repite 3 cadenas, 2 puntos altos, 3 cadenas y un punto deslizado. Cierra el anillo mágico y con los hilos dale forma al lacito. Cosemos el lacito a la cabeza y ya está lista nuestra baby pollita. Espero que te encante, que tejas mucho. Si te gustó, dale un like, deja un comentario bonito, guárdalo, compártelo y así me apoyas para seguir creando lindos proyectos juntas. Espero que te encante tu pollita. Chao.